Bienvenidos una semana más a este vuestro canal Reseñados y hoy venimos con las lecturas, en este caso lecturas de abril. Traemos un puñadito de libros como siempre. Lucía leyó bastante más que yo. A mí el mes de abril se me ha ido de las manos. Te ha cundido tela. Así que nada, como siempre pues traemos alrededor de las 10. 10 exactamente. Yo creo que sí, 10 lecturas. 10 lecturas exactamente. Sí. Así que vamos al lío con brío. Con brío que si no se nos va el vídeo a los 40 minutos. LOL. Vale, la primera lectura que traigo es la segunda entrega de Anne Jacobs para su trilogía de La Mansión. La primera entrega fue esta, Tiempos Gloriosos, y el que yo me he leído ahora en el mes de abril es Tiempos de Tormenta. Cuando me leí este, tuve claro de que el segundo libro y el tercero no me los compraría porque en su momento decidí que la traducción al castellano de este libro como que no me convenció. No sé si es porque yo venía de leer clásicos o qué pasó, que en el segundo libro que me he leído gracias a Biblio no he tenido esta sensación, me lo he leído en el Kobo. Vale, La Mansión, Tiempos de Tormenta. Bueno, pues como he dicho es una trilogía y en esta segunda parte se continúa la historia que nos cuenta Anne Jacobs en el primer libro de La Mansión. Es una saga familiar muy entretenida que se ubica en tres momentos históricos distintos. Durante la Primera Guerra Mundial en Alemania, luego cuando estaba vigente la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana del 49 al 89, y luego los personajes también viven en el momento de la reunificación alemana de la parte occidental con la parte oriental. Es un libro con mucho humor, muy entretenido, la historia me ha gustado mucho, sí que lo he encontrado un pelín largo, la segunda entrega tiene 406 páginas y yo decía, madre mía, esto es demasiado para lo que me quiere contar Anne Jacobs, pero sí que me lo estaba devorando. Y bueno, lo que más me ha gustado de este segundo libro es que, claro, uno de nuestros protagonistas, Uli, que vive en la parte oriental, se tiene que ir a trabajar a la parte occidental, porque bueno, su astillero entra en quiebra, él es ingeniero y me sorprende ver cómo algo que está tan reciente en la historia, o sea que, Fran, yo creo que tú estabas ahí vivo. Gracias. No. Qué sutil, me has dicho viejo. Dale. Y bueno, y ese desprecio de los occidentales a los orientales, como de una clase trabajadora menos pulcra, con menos afán de sacrificio, incluso como los ponían más de tonto, y pues leer en ese momento histórico me ha llamado un montón la atención. Nunca había leído nada que ¿Que te sorprende ahí. ¿Eso? ¿Eso que estás diciendo te sorprende? Sí, porque yo he estado en Alemania tanto por turismo como por trabajando en diversas ocasiones y la considero como una sociedad tan ejemplar que pensar que hace 30 años atrás, 28 años atrás, yo como occidental me creyera por encima tuya, o sea, digo, ¿de verdad la sociedad alemana era así cuando ahora nos dan ejemplos de muchas otras cosas? Vale, pero lo que has escrito lo vemos diariamente en los periódicos, vamos, aquí en España. Ya, pero por eso me sorprende en Alemania. En Alemania, ¿no? Sí. Vale. Porque, vamos, es tremendo. Lo que tenemos hoy día entre Podemos y Vox, por poner un ejemplo, es tremendo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Cada uno que lo recoja como quiera. Y nada, le di 3 de 5 estrellas. Me lo leí en 10 días. Así que, puntos positivos. Os lo recomiendo. Bien, pues el primero que yo leí en abril fue la novela Memorias de ceniza, que pondremos una fotillo porque lo pillé físico de la biblioteca, vaya. La autora es Eva Díaz Pérez, una autora sevillana, y estaba editado por Andalucía Abierta, pero actualmente lo tiene, no me voy a acordar. La editorial El Paseo, sí que me he acordado. La editorial El Paseo. Pues lo han reeditado ahora recientemente. De hecho, no hace mucho hubo una firma de libros de esta autora en Botica. Ah, genial. De lectores. Que por eso conocí yo esta lectura, pues me lo recomendó Miguel Ángel, que es como el que me descubre las cosas buenas. Bien, ¿de qué va Memorias de ceniza? Yo creo que ya lo mencioné en las lecturas del mes pasado. Es la narración de un foco protestante que se origina en la Sevilla del siglo XVI y cómo la Inquisición persigue ese foco protestante. Esa es la premisa. O sea, la premisa es poderosa. La verdad es que sí. Y la historia es todavía más chunga. Y la cosa es que me ha resultado muy sorprendente su lectura porque para hacer una novela histórica es muy riguroso con la historia. Porque
Justo Sí, me que ha- es ficción, pero está, que se le ocurre a la es autora. una ficción, o sea, es una no ficción novelada. Está Vale, muy, muy currado, chulo. ¿sabes? Está muy bien hecho. Obviamente sí, es novela histórica, no lo podéis tomar como historia, ¿vale? Pero los sucesos están muy bien integrados, los datos históricos que tenemos están muy bien integrados. ¿Por qué? Porque como dije ya en las lecturas del mes anterior que leí la biografía de Casiodoro de Reina, que es uno de estos protestantes protagonistas en esta novela, que es el que traduce la Biblia al castellano. La Biblia del oso, ¿no? Claro, la Biblia del oso es el que traduce la Biblia al castellano, cosa que está prohibida, prohibido en ese momento, y la Inquisición pues quiere literalmente quemar a Casiodoro de Reina. Y varios protestantes que hubo. Y protestantes incluso, estamos hablando de gente nobles de la ciudad de Sevilla del siglo XVI. Es decir, que la historia es potente. Y a lo que yo iba es que, como conozco bastante bien el contexto ahora, sé que es bastante rigurosa la novela, y es que no necesita inventar mucho porque es que la historia ya de por sí es este tipo de caso que tú dices, la historia supera la ficción, tal cual. O sea, es que la historia es tremenda lo que se cuenta aquí. Y no sale de Sevilla, porque todavía sí podría escribir una segunda parte continuando con los monjes que salieron del monasterio Huyendo de la de San Inquisición. Isidoro, huyendo por la Inquisición durante toda Europa. Y no, esto, o sea, la novela se enmarca en la Sevilla del siglo XVI, o sea, está muy, muy, muy bien, la verdad. Disfruté un montonazo el libro y lo acabé porque me quedé encerrado en el coche, en la calle, porque dejé a Lucía de compras y se llevó mi llave. Y cuando yo vine... De hecho, se lo dije cuando salimos de casa, de solo llevamos una llave. Y él, sí, Sí, sí. sí, sí, sin problema. Yo la dejé de compras y me vine digo, me paso un rato leyendo en casa porque donde la dejé estaba muy cerca de casa y ahora vuelvo a recogerla. Y cuando llegué no pude abrir la casa y me quedé en el coche, menos mal que llevaba el libro encima, entonces me quedé leyéndolo y tan pancho. Es más, Dice leí... que le entraba hasta la brisita por el Estaba de coche. puta madre, y es que, no sé si esto te lo he contado, la brisita del coche, el coche tiene un sillón bastante cómodo y amplio, coño, y yo estaba leyendo justo, Yo soy él y yo te llamo para recoger la llave, vamos. teniendo el libro me valía, yo estaba ahí la tarde, se me hizo corta. Ya lo que pasa es que me empezaba a faltar un poco de luz, la verdad. Estaba yendo el día. A lo que iba, estaba leyendo justo la huida de los monjes del monasterio y justo empieza a sonar campanas por el ambiente aquí. Barrio. Yo estaba en un audiolibro, o sea, tremendo. Los monjes yéndose, yo estaba ya pensando en que es una historia cuyos protagonistas hay que buscarlos, no es una historia en que tú te encuentres, porque ya lo dije en el vídeo anterior, me estoy repitiendo mucho, pero casi nadie conoce Casiodoro de Reina, entonces son personajes que hay que ir a buscarlos, la Inquisición los perseguía, y me chocó como que, hostia, tantos años que ha pasado, pero la iglesia sigue aquí, Sí, las bacano. campanas siguen sonando. Vale, el siguiente libro, bueno, Komi, en este caso que yo me leí fue por fin Coñodrama. O sea, si habéis visto distintos vídeos del canal, yo creo que lo digo como en 2 o 3 distintos, que es que me lo tenía que leer. Y sí que es verdad que fui a nuestra librería buscando la cuarta entrega de los Bridgerton, que estaba agotada. Se ve que voy leyendo los Bridgerton al mismo ritmo que toda Sevilla. Y dije, bueno, pues la excusa perfecta para llevarme Coñodramas por fin. Y madre mía, o sea, yo no sé cómo lo hace Moderna de Pueblo, que por allí detrás tengo idiotizadas. Y bueno, sus cómics me los leo en 2 tardes, 3 tardes, me encantan. Hablan pues del feminismo, de la menstruación, de la píldora anticonceptiva, de cómo el feminismo puede dejar también excluidas a las mujeres que deciden ser madres, cómo conciliar la vida laboral con la vida en casa. También habla del trabajo de cómica en España, cómo está tan censurado. Que eso es un tema que yo venía escuchando hace poco en podcasts como Estirando el Chicle, entonces estaba muy familiarizada. También habla de cómo en determinados entornos laborales se crea el efecto de hermandad, porque a lo mejor casi todos son hombres, y si tú eres la única mujer en ese ambiente, pues te tienes que adaptar a ese tipo de bromas, aunque no estés de acuerdo, no sean tu humor todas ellas, porque bueno, no son bromas ahora mismo pues tan políticamente correctas. También esa división que podemos sentir algunas mujeres de quiero ser feminista pero caigo en ciertas conductas que no son tan feministas porque simplemente me gusta, eso está bien, eso está mal, tengo el cerebro dividido, no sé, siempre pienso que ya esta mujer la leo en el momento adecuado porque con Idiotizada me pasó igual y bueno, también te habla como de los problemas que te pueden surgir de estar con un tío marichulo.
Me ha encantado y simplemente voy a enseñaros una de las últimas ilustraciones porque fue como, Fran, esto te lo tienes que leer, que dice, el futuro es femenino, o sea, puede estar más guay este cómic, súper recomendable. Chapó, Moderna de Pueblo, y le di 4 estrellas y medias de 5 porque se me hace corto y mira que este volumen es mucho más gordo que el anterior, Sí. que el primer volumen por el mismo precio, pero me ha encantado, de verdad. Es de los típicos cómics que luego releo frecuentemente. Bien, mi siguiente lectura está enmarcada en varias lecturas que estoy haciendo ahora y que en los próximos meses iréis viendo y sacaré por el canal en mi afán por aprender a escribir, básicamente, lo podríamos decir así, ¿no? Se llama El nuevo periodismo de Tom Wolfe y esta es una edición de Anagrama de octubre de 2018, pero el texto original es de 1973. Tom Wolfe es uno de estos periodistas que vio nacer y se introdujo en este movimiento al que se tituló Nuevo Periodismo, que ya de nuevo tiene poco. Eso suele ocurrir con todas las terminologías que se le pone nuevo delante, es como Nueva York, cuando Nueva York deja de ser nueva. Pues esto ya ha dejado de ser nuevo, obviamente, pero en su momento fue algo como muy revolucionario, absolutamente. De hecho, sigue haciéndolo y sigue habiendo todavía polémica. ¿Y qué es este nuevo periodismo? Pues surgió en los años 60 en Estados Unidos. Me parece que todas las buenas ideas surgen de allí. Y pues lo que intentan es contar las típicas noticias, lo que hace un periodista normal, pero mejor. Al menos así lo pensaban ellos. Es la premisa que te vende Tom Wolfe. Y ya pues indaga más, ya no solo en el tema de la noticia y lo que es el reportaje del día a día que puede aparecer en un periódico o en cualquier medio periodístico, ¿no? Sino en las crónicas y reportajes más amplios e incluso en los libros de no ficción, que es donde ellos digamos que tuvieron más auge, y Tom Wolfe incluso dice que en aquellos momentos, cuando nace el nuevo periodismo, se impuso a la novela como la primera, o sea, destronó a la novela como máximo exponente literario, que se refiere a la llamada novela de no ficción. Sí, mira que lo he mencionado antes con lo de Memorias de Ceniza, que desde luego no cumple esa premisa, porque es ficción. En este caso, no. Y por poner un ejemplo, A Sangre Fría, de Truman Capote. Truman Capote fue el que dijo que había inventado la novela de no ficción. Me ha venido otro ejemplo justo antes de iniciar a grabar, que es Hiroshima, de John Hersey, que también es un reportaje. El tío se fue allí a Hiroshima después de la bomba atómica, se dedicó a entrevistar a los supervivientes y hacer un reportaje que la idea de todos estos periodistas era que tú leas una noticia, una información rigurosa como si fuera una novela. La verdad que la premisa es chulísima. La premisa es buenísima y yo intento escribir historia bajo este punto de vista, que sea algo narrativo y que se deje de asimilar la historia y lo riguroso con un texto aburrido. Es mi mayor afán y me tiene como siempre una inquietud ahí. ¿Qué le pasa a este libro? Que es más teoría del nuevo periodismo que práctica. Es decir, faltan ejemplos. Menciona muchas referencias y muchos ejemplos. En eso ha sido lo mejor para mí, que tengo un montón de anotaciones y libros para leer que me sirven para estudiar, pero claro, lo tienes que estudiar por tu cuenta y darte cuenta cómo el autor lo ha hecho. Claro. Eso requiere más conocimiento de qué intentan hacer, la estructura, cómo lo montan, la narración. Hay que saber. Esto es más una historia del nuevo periodismo, porque Tom Wolfe la vivió in situ, entonces pues te cuentan muchas batallitas de él mismo, los debates que se generaron, que la gente empezó a achacarles que hacían trampas, que estaban contando, que estaban inventando cosas cuando eso en el periodismo era tabú, que eso solo estaba reservado para los novelistas, que eran como los únicos artistas del momento. Entonces pues eso es lo que te va contando y me parece pues bueno, reflexiones que yo tengo a día de hoy y que parece que todavía no están superadas del todo. Así que bueno, en ese aspecto muy bien. El siguiente libro que leí y terminé fue Rompamos el hielo, de David Safier, la editorial Seix Barral, y bueno, es una novela contemporánea que tengo aquí apuntada que se publicó en el 2020.
La premisa es que una mujer de la edad de piedra se descongela en el Ártico y se despierta 33.000 años después. Esto está guapo. A ver, es un libro muy cortito para leerlo en un fin de semana que estés en casa o un par de tardes. Es un libro con mucho humor, como todos los de David Safir, y bueno, pues los personajes son muy divertidos porque esta mujer se despierta y el mundo entero ha cambiado, menos mal que es un poco inteligente y se puede adaptar a las nuevas circunstancias. Y en este camino pues emprende la búsqueda de la felicidad, porque los temas principales del libro son la búsqueda de la felicidad y el calentamiento global, como se podía deducir. El otro personaje principal es un hombre de mediana edad, separado y que además ha fracasado en su aventura de emprender. Ahora mismo está arruinado. Qué raro. Emprendedor arruinado. Y luego tiene una hija de 8 años como muy inteligente. Bueno, y ellos tres pues se embarcan en este viaje chulísimo y súper agradable. Me iba gustando mucho que el libro pues te iba dando como, conforme iba avanzando, las pautas que iban descubriendo los personajes para ser felices. Y aquí en mi cuaderno de lectura, en la página 71, tengo apuntado todos los tips que te da el libro, que al final son como súper clichés, pero que de vez en cuando pues te gusta leerlo. Sí que conforme iba a lo mejor hacia la mitad del libro, un poco más hacia adelante, el propio autor te iba resumiendo cuáles son los tips que te había ido dando el momento, porque algún personaje como que los recapitulaba. Entonces yo creía que al final pues te iba a hacer el último capítulo de y los tips son estos, pero no pasó así y lo eché un poco de menos, pero yo ya los tenía subrayados y los pude apuntar. Y bueno, es un libro súper agradable, muy divertido, le di 3 estrellas y media sobre 5 y me lo leí en 3 días. Dice aquí en mi cuaderno de lectura, ¿a quién se lo recomendaría? Y tengo apuntado a cualquiera con ganas de reírse. Así que si os apetece una lectura muy agradable y simpática, rompamos el hielo, está genial. Vale, pues lo siguiente que yo leí no es lectura, fue audiolibro. Voy a enseñar esto, Sherlock Holmes, porque yo tengo aquí esta edición que reúne, como dice en la portada, los mejores casos de Sherlock Holmes. A saber para quién, habrá que leerlo, habrá que ver para quién son los mejores casos, pero al final han puesto los clásicos, ¿no? De hecho, es una colección que salió en kioscos de clásicos y demás, que la verdad que son bastante bonitas y vienen ilustrados además y están muy, muy chulos, la verdad, a mí me gusta mucho. Y aquí aparece Estudio en Escarlata, que es lo que yo estaba mostrando. Estudio en Escarlata, que es como la primera novela en la que aparece, en la que se conocen Sherlock Holmes, Watson, es la narración primigenia que hay que leer para Sherlock Holmes. A mí es un personaje que me flipa, me maravilla, Conan Doyle, amo y señor, gracias por haber existido. Y entonces pues probando esto de Audible, o Audible en castellano, me puse Estudio en Escarlata por escucharlo, que además estaba narrado por Ay, sí, me lo dijiste, pero... José Coronado. Eso. Bozarrón. Se puede mejorar, ¿eh? He escuchado audiolibros mejor narrados, pero bueno, no está mal. Y entonces yo ya he leído Estudio en Escarlata, lo leí hace muchos años y me ha gustado la experiencia de volver a revivirlo. Me lo ponía mientras fregaba, es una cosa que se lee, o sea, que se escucha en poquito tiempo. No sé si tiene 4 horas o cosas así, porque... Es la media, en realidad. Suelen tener 4 o 5 horas, ¿no? La mayoría de los... No, los hay más largos, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo el que escuché el otro de una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie tenía 8 o 9 horas, ¿eh? Ah, vale. Y entonces los hay más largos, pero porque ya te digo, la novela de Estudio en Escarlata es cortita. Entonces, pues, yo creo que todo el mundo conocerá Estudio en Escarlata de Sherlock Holmes. Y si no la conoces... Yo no la conozco. Toma, ponte a leer. Y luego sigue hablando de libritos. Pero antes te lees esto. No, pues una maravilla, la verdad, me gustó mucho. Y son muy divertidos de leer los casos de Sherlock Holmes, la verdad. A mí me encantan. Por anticuados que estén, porque ya el thriller actual ha cambiado mucho, pero sigue teniendo unos tintos. El thriller detectivesco y la novela policíaca sigue teniendo unos tintes que recuerda a Sherlock Holmes. Y todo el personaje detectivesco que destaca así un poco tiene... Está inspirado a lo mejor, ¿no? Tiene inspiraciones de lo que sentó Sherlock Holmes o el de Agatha Christie, Poirot. Yeah. Entonces son entre los dos muy distintos, pero bueno, han sentado cátedra. Así que disfruté bastante del caso. Perfecto. Pues mi siguiente lectura fue el Manifiesto por la Lectura de Irene Vallejo. Maravilla.
La tarde antes del día del libro lo leí, porque Fran me dijo, te lo tienes que leer el día del libro, sí o sí, que yo además nunca le había dado una oportunidad a Irene Vallejo, y bueno, me ha parecido un manifiesto precioso, de verdad, qué bonito está escrito, qué bonito, y qué suerte tenemos los que nos gusta leer, y esto es nuestro hobby, porque qué maravilla, de verdad. Además, creo que vale 6 o 7 euros, sí. Y lo que recojan van destinados a fundaciones que se dedican a promover la lectura. Así que chulísimo. Mi padre, esto no te lo he contado, mi padre te dio recomendar en el vídeo que hiciste con los irreductibles, y dice que se lo tiene que leer ya sí o sí, pero que no se lo vamos a prestar, que él quiere el suyo, que se lo va a comprar. Ah, bueno, vale. Es verdad que es un libro que gusta tener porque es muy chiquitito, 6 o 7 euros, baratito. Yeah. A mí, yo ya lo conté en el vídeo anterior, no voy a repetirlo. De primera me pareció caro y cuando vi a dónde iba destinado el dinero, digo, oye, pues ni tan mal. Pero es un libro que gusta tener subrayado. Hay muchísimas frases que se podrían subrayar, yo tengo varias anotado, sí. Y entonces a la gente que le guste maltratar a los libros, como yo digo, es un libro que incita a eso. Pues sí, una chulada, una pasada. Si te gusta leer, te reafirmas y te maravillas y te enamoras más de la lectura. Así que nada, esta ha sido otra de mis lecturas del mes de abril. Esto es lo típico que mucha gente dice que divinizamos demasiado la lectura. Pero oye, si es que es mi hobby. Y tampoco considero yo que ella la divinice, sino creo que es bastante acertada con los argumentos que da a favor de leer. O sea. Sí, también, aparte. Pero que mucha gente podría pensar eso, de en plan, esto, bueno, si no me gusta leer, no leo y tampoco pasa nada. Y no pasa nada. Pero a los que nos gusta leer, a mí me gusta que venga una persona a decirme, esto mola y estás haciendo esto y estás hablando con personas del pasado cuando los lees y vives muchas vidas. Sí, mire ustedes. Y paras la vida frenética del siglo XXI. Efectivamente, te sientas. Es casi como un acto de rebelarse. Quitas el ruido que tenemos alrededor. O sea, si estáis aquí y nos veis es porque os gusta leer. Y si os gusta leer es porque os gusta esta sensación. Quiero yo pensar. Si no, pues no estaríais viendo gameplays o otras cosas, ¿sabes? Que también molan mucho, o sea, que yo soy el primero que juega a los videojuegos, pero esto mola mucho. Pues mi última lectura, y en este caso ha sido una relectura, es La Biblioteca de los Muertos de Glenn Cooper o Glynn Cooper. Yo todo lo castellanizo, aquí pasa por mis manos y ahí va. Glynn Cooper, esto es una auténtica maravilla y la verdad, me lo traje de casa de mis padres porque de hecho voy a mencionarlo en un book tag que haré próximamente de épocas históricas que he visto por ahí, me ha gustado, tengo una idea en mente. Y me lo traje, lo tenía ahí encima de la estantería y no me he podido resistir. He dicho, yo me lo voy a leer otra vez, porque lo leí hace tiempo, es de octubre de 2010, la edición que yo tengo, y me lo leí en 2010. De hecho está ya amarillito y empieza a tener ya señales de libro viejito. No sé cómo tomarme esto yo mismo, pero forma parte de una trilogía. Sigue. La tercera parte es El fin de los escribas, la segunda es El libro de las almas o La biblioteca de las almas. Y otra cosa que se me ha olvidado decirte es que Aitor me ha dicho que cree que hay una precuela, que ya no es una trilogía solo, como que hay 4 libros de la misma... Son 3 libros y un relato. Y el relato hasta no hace mucho estaba gratuito en todas las plataformas porque el autor lo puso gratuito en todas las plataformas, pero actualmente creo que vale 1 euro, cosa que tampoco es mucho. No. Pero es un relato que es una precuela, efectivamente. Estaba bien informado Aitor. Y entonces, ¿esto de qué va? Pues es una premisa que si la digo así sin centrarme mucho puede sonar muy extraña, pero luego en el libro tiene una forma muy bien, una estructura muy bien narrada. Se ambienta en varios momentos históricos, pero digamos que los importantes son 2. En la Bretaña del siglo VIII y en la actualidad. En la actualidad me refiero a 2009. El libro es de octubre de 2010, pues el año que estuvo editándolo y para publicarlo el autor, ¿no? En la actualidad en Nueva York. Y entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué se llama la Biblioteca de los Muertos? Pues nace un chaval, para no hacer mucho spoiler tampoco, nace un chaval en la Bretaña del siglo VIII con unos poderes mágicos. Esto viene es que no sé si estoy haciendo mucho spoiler. Improvisando. Esto es así. Octavus es este chaval, es que no quiero hacer el spoiler, no tarda en empezar a escribir una lista de nombres y fechas sin ningún sentido aparente.
luego sí que tiene mucho sentido ese nombre y esas listas. Y eso conecta con la actualidad. Y se da con un caso en el que a la gente le ocurren cosas y están relacionadas con esta lista. Vaya misterio acabo de generar aquí, tío. Es que vamos, yo no sé cómo Grijalbo, que es la editorial, no me está pagando por esto. Pues entonces, y lo que viene en la portada, fijaos, que es que el misterio está tan bien mostrado en el libro, que es, la idea es, tu destino está escrito y el de toda la humanidad. Ya estoy revelando algo de lo que viene en esas listas. ¿Qué harías si supieras la fecha de tu muerte? Me está recordando un montón a la película de Big Fish. Yo no he visto esa película. Pues Oye, pues está súper bien narrado. Lo he releído porque me había dejado tan buenas sensaciones en su momento que yo dije, esto seguro que lo tengo yo como más idealizado de lo que es. No. Fetén. Gracias, Cooper, también por existir. Al panteón con Conan Doyle. Luego sacó también la trilogía de los condenados. Me leí el primero. No me lo acabé, lo abandoné, pero me estaba gustando, pero no sé por qué lo abandoné. ¿Cómo que eres así? Y así soy yo. No Ya está. Pero me lo leeré también en algún momento porque mola Green Cooper. Me gusta la cabeza pensante que tiene. Genial. El último libro que he leído y terminado en el mes de abril es La ley del menor de Ian McEwan. Lo que me diste anoche. Lo terminé anoche. Vale, para empezar, ¿quién es este hombre? ¿Por qué escribe tan bien? Y yo no sabía quién era. Necesito leer más cosas del autor. Es un libro que se ha llevado 5 de 5 estrellas. Me ha parecido sublime, la voz del autor es cautivadora, escribe rápido, tiene frases muy precisas, es muy veloz. No sé, me ha parecido una maravilla como escribe este hombre. Y bueno, el argumento, pues estamos con una jueza de la sección de familia del Reino Unido, que por lo visto allí primero tienes que llevar como una trayectoria impecable como abogado y luego ya te proponen para ser juez. Y ella, bueno, ya tiene ya 59 años, está a las puertas de la jubilación y se enfrenta a uno de los casos más difíciles de su carrera con unos testigos de Jehová. Hay un menor cerca de los 18 años que necesita una transfusión de sangre pues para poder seguir con vida y para poder seguir vivo. Y alrededor de esto gira toda la trama del libro. Además, ella se encuentra en un momento personal muy delicado. El final no me lo esperaba para nada y vamos, o sea, increíble cómo ha escrito este hombre este libro. Es un libro, creo que tiene 210 páginas y es que tú no te puedes resistir a continuar la historia, es para leértelo de una sentada. 211, uy. 211. No, 211 son los agradecimientos, perdón. Madre mía. Y bueno, leí aquí que este tío pues fue galardonado con el premio Shakespeare y tiene un montón de cosas publicadas con la editorial Anagrama. Así que se va como autor a mi lista de pendientes. Y una maravilla. O sea, a los que os gusta el mundo del derecho, yo no sé si es que a mí me ha gustado tanto porque yo estoy harta de leer sentencias y estoy muy familiarizada con este vocabulario. Pero una maravilla, me encanta sobre todo las partes de la sentencia en las que habla sobre el interés del menor, el bienestar del menor, qué prevalece, cuál es la función del juez. Una chulada. Por favor, leeroslo, lea a este hombre. Si no leéis este libro, leeros otro. Él no es juez, o sea, el autor es simplemente... se graduó en literatura y bueno, cita aquí a los jueces y la sentencia que le ayudaron a escribir este libro. Chapo. Maravilla. Y nada más que le he puesto un post-it, pero le podía haber puesto muchos más. Lo que pasa es que lo demás pues lo he subrayado. ¿Te lo vas a leer? Sí. Por favor. Sí, tengo que leerme Coñodramas y La ley del menor, sí o sí. Sí, pero este primero. Vale. Creemos que Ian McEwan es un autor conocido. A mí me sonaba, pero pues no lo hemos leído ninguno de los dos. Yo he investigado... Así que seguramente muchos de vosotros lo conozcáis. Es el momento. Dejadnos en comentarios qué libro hay que leer de Ian McEwan. A mí me sonaba que había al actor de Magneto y el otro, pero no es. Yo sí que he visto en Goodreads como que en sus novelas es tendente a enseñar pues no las partes más bonitas como de la naturaleza humana. Y yo no suelo ir mucho con esas cosas, No. pero no he sentido eso en este libro. Es un libro como muy realista y es que me ha encantado, de verdad. Qué guay, por favor. Chulísimo.
Vale, y ya voy con el último libro de abril, y lo digo así porque madre mía qué trabajito me ha costado. Aquí te has metido en faena, ¿eh? Este lo empecé el 10 de abril. Y bueno, Fran tiene aquí 2 libros de Cleopatra, este es suyo, y yo le había prometido pues que yo me iba a leer un libro de Cleopatra. Yo no sabía cuál de los dos que está en la estantería. Y el otro que está en la estantería pues tiene el lomo y las portadas así duras de color fucsia. Está la Cleopatra a la típica, como tú te disfrazarías si vas a una tienda de disfraz a comprarte un disfraz de Cleopatra. Y cuando me dijo, no, el que te tienes que leer es este, que es como 3 veces el otro libro, y encima con esta Cleopatra aquí, que yo decía, pero esta ¿qué Cleopatra es? Que va con perlas, con una diadema, con esta túnica morada. Y claro, o sea, es que yo tenía una imagen totalmente desvirtuada de Cleopatra. Es justo lo que viene a romper ese libro. Hecha a la imagen semejanza pues de Hollywood y punto y pelota. También obviamente yo nunca he estudiado historia y tampoco me he preocupado nunca de formarme sobre Egipto. No, si ni siquiera los que han estudiado historia lo hacen. No te preocupes. Y bueno, o sea, me parece que esta señora pues tuvo una vida increíble, alucinante, y es verdad que la autora Stacy Schiff viene a romper con un montón de mitos y asunciones que tenemos de Cleopatra, porque a Cleopatra la conocemos pues por autores no tan contemporáneos como de un par de siglos después de ella, que escribieron sobre ella bajo los ojos de Roma y bajo la mirada de un hombre, además como de un hombre receloso, y como que puedes entender que ella estaba a la altura de Antonio o de César, pero simplemente por ser mujer pues ya se la ponía como manipuladora, como que era muy sensual y que usaba sus atributos sexuales para hacer funcionar por sus ideas, pero no, o sea, fue una estratega y una de las mejores estrategas de la historia. Y también me ha sorprendido mucho saber que no tenemos ninguna imagen de Cleopatra, solo unas monedas, y para nada era una belleza. Y bueno, me ha encantado. O sea, todo lo que os pueda decir de este libro es poco. Sí que es verdad que ha sido muy ambicioso y muy abrumador querer leerme yo esto, porque cada frase del libro, literalmente cada frase que me estaba aportando información nueva. Aquí sí que os voy a recomendar una reseña que tiene Alejandra, acabo de leer, del libro, porque Alejandra es catedrática en historia o doctora. Y bueno, todo lo que os pueda decir ella pues mucho más preciso de lo que os puedo decir yo, que es mi primer acercamiento a Cleopatra. Así que si os apetece conocerla mejor, tenéis que poneros con ello, pero echarle paciencia y valor. Este libro, yo quiero apuntar 2 cosas buenas. Una es que, antes de apuntar las cosas buenas, habría que decir que es verdad que no es un libro al que se puede acercar uno fácilmente sin conocimientos previos de la historia antigua, o más concreto del Egipto antiguo. No es un libro fácil de digerir, como ha dicho Lucía. Sí, a mí de hecho me evocó una relación como de amor-odio. Cuando lo leía no podía parar y lo estaba disfrutando un montón, pero mientras estaba en la mesa cerrada no lo quería abrir. Era como... Te cuesta ponerte porque no es una novela. Sí. Es un libro con un pozo informativo y de datos importante. Es un ensayo histórico riguroso con un análisis de fuente. Te explica tanto las conclusiones a las que va llegando ella como el proceso de analizar esas fuentes y dónde están esas fuentes a las que acudimos para saber de Cleopatra, que es como trabajan los historiadores. Y ese punto a favor quiero yo destacar: Stacy Schiff no es historiadora, es una periodista, tiene un premio Pulitzer. No estamos hablando de cualquier periodista, pero a mí me llamó mucho la atención que, bueno, para una vez que hay un intrusismo en la labor de los historiadores, se haga tan bien como lo ha hecho Stacy Schiff, para mi gusto. Porque ya os digo, hace un estudio de la fuente y una interpretación bastante interesante con lo difícil que es sacar información de las mujeres en general y de Cleopatra pues en este caso. Y a pesar de las cosas negativas que pueda tener, que Alejandra de la reseña que hemos recomendado tiene, o sea, dice algunas cosas negativas, y tiene razón Alejandra, me resulta un libro necesario, porque a mí un autor o autora que venga y me diga, siéntate, te voy a dar este libro y te voy a romper un mito, ya que lo comenté así igual también cuando le hice una recomendación a David Calpa del libro Gafas y Ojeras, con el libro de historia de Drácula, me ocurre lo mismo. Cuando alguien viene y me rompe un mito, oye,
muy bien, ¿sabes? Luego la teoría tendrá sus bajones y sus efectos y sus aciertos, como todo en la historia. Y dentro de 20 años posiblemente esté totalmente obsoleto, pero ¿qué libro de historia no le puede ocurrir eso? Todos. Pero la premisa con la que viene y lo que nos muestra es un acierto absoluto y me parece una lectura bastante interesante para saber que la historia es continuo cambio. A mí me ha encantado conocer el Egipto de Cleopatra, cómo llega al poder, cuáles eran sus antepasados, la ciudad de Alejandría, cómo estaba dispuesta en aquel momento, la relación de Cleopatra pues con César, luego con los herederos de César, con Marco Antonio. Una pasada, una pasada. O sea, cómo se mezcla aquí la fe con la religión, qué súbditos querían a Cleopatra y cuáles no, cómo funcionaba la economía en aquel momento. Y de hecho, lo único que yo he recordado de todo el libro que me habían contado a mí en la escuela era la muerte de Julio César y ni siquiera me habían dicho que Cleopatra estaba en Roma. No sé, ha estado muy guay, pero ha sido muy duro. Sí, no es un libro en el que te sientas y solo buscas una diversión. Es un libro que requiere cierta atención y sobre todo... De hecho, os voy a ser sincero, o sea, me quedan algunas páginas para terminar. pero es que Lucía es muy honesta. Yo tengo un montón de libros que doy por leído y a lo mejor me ha interesado 3 capítulos. No, y el resto lo he saltado. O sea, ya estoy por terminar, estoy en la recta súper final, pero... Lucía es el tipo de persona que empieza un libro y lo tiene que acabar. Yo soy todo lo contrario a eso. Yo empiezo el libro y me interesa y sigo, y si no me interesa un capítulo me lo salto, y más cuando es ensayo y tipo historia, porque la novela todavía te puedes perder un poco en la trama, pero cuando es ensayo y demás... Lo único que hoy estamos a 27, estamos grabando esto a 27 de abril, entonces tengo margen hasta el día 30, así que va a estar terminado ya. Pero que si no, la gran mayoría te la ha leído, y la idea principal que intenta transmitirte el libro la tienes en mente. Pues sí. Misión cumplida por parte de Tracy Sheep y por parte tuya. Muy bien, enhorabuena. Ya te pasaré otros tochos más importantes. No. Bueno, que nos vemos en el Bueno, queríamos daros las gracias. Es verdad, sí, es importante. Esta parte del vídeo la ponemos en la barrita como agradecimientos. Sí, efectivamente. No nos gusta poner esto al principio. De hecho, yo pensaba ponerlo al principio y Lucía, con mucho criterio y rigor, me ha dicho, esto no mola al principio porque es aburrido. Si llegas hasta aquí es porque realmente te interesamos y te gusta escucharnos media hora. Hola, mamá. Háztelo mirar. Hola, mamá también. Solo hay 2 personas aquí, tu madre y la mía. Queremos dar las gracias porque ha llegado muchos seguidores nuevos en abril. Entendemos que gracias a la colaboración que he hecho también no nos vamos a quitar mérito a nosotros, pero obviamente la colaboración que he hecho con Los Irreductibles ha contado, la que hemos iniciado también con Descubrir la Historia, la revista, todo eso pues está genial. Entonces, gracias y bienvenidos a todos los nuevos y los que lleguéis, ¿no? Y aparte, pues hubo 2 o 3 personas que nos dijeron, aquí podríamos haber dicho que había como un montón de gente diciéndonos que obviamente no no hubiésemos Instagram, pero no, han sido 2 personas que han dicho que por qué no teníamos Instagram. Pues ya tenemos Instagram, así que en la descripción lo tenéis. Y por último, también hemos iniciado un boletín semanal al que os podéis suscribir, que también está... Yo estoy abrumada con tantas cosas. Bueno, el boletín semanal es poquita cosa. Lo lanzamos todos los domingos por la tarde. El domingo por la mañana sale el vídeo, el domingo por la tarde llegará este boletín al correo a aquellos que estén suscritos. Ya hay 10 personas suscritas, a mí me parece sorprendente, pero a mí me gusta porque escribo una entradita con unas reflexiones o algo así que me gusta, añado algún artículo, el vídeo que nosotros pongamos de la semana, un tweet interesante que hayamos visto en la semana y una foto así medio bonita, tú sabes, lo ponemos así con un diseño interesante y lo mandamos. Mejor estoy escuchando de llover ahora mismo. Es posible, me está lloviendo bastante estos días en Sevilla. Y nada, pues por si os apetece, pues ahí lo tenéis. Yo lo haré igualmente encantado porque me gusta ese ratito que tengo de escritura y de unir varias cosas que hayamos hecho durante la semana que nos resulta interesante. Y sin más, nos despedimos. Un tochaco de vídeos. Ahí va, venga. También hubo varios que nos dijo, no os preocupéis por la longitud del vídeo, si nos gusta escucharos. Venga, a ver si has llegado aquí, campeón. Bueno, venga, que se nos corta la cámara. Otra vez. ¿Otra vez? Venga, Adiós. nos vemos. Adiós.